Noticiero EAN al día con Camilo Ramírez. Buenos días. Hoy en nuestro noticiero EAN al día desarrollaremos el tema de la tipología y los arquetipos textuales, teniendo como invitados a tres panelistas muy reconocidos. Jennifer Porras, experta en escritos antiguos, periodista y filósofa. Astrid Hernández, documentalista, editora, filóloga y comunicadora. Y Robinson Rojas, escritor, guionista, editor y periodista, todos ellos columnistas en el periódico El Bogotano. Muchas gracias por la invitación a tu programa, Camilo. Así es, el día de hoy estaremos abordando el tema de los arquetipos y las tipologías textuales. Pero para iniciar debemos definir qué es la tipología textual. Citando a Víctor Niño de su libro Competencias en la comunicación, es el método por el cual se clasifican los textos en diferentes ramas, ya sean informativos, expresivos, emotivos, entre otros. Es decir, que la clasificación de los textos permite identificarlos mejor, señor Rojas. Es correcto. Además, para complementar el tema, hay que tener en cuenta que también existen los arquetipos textuales, que son patrones de los cuales derivan de otros elementos o ideas. Existen arquetipos básicos, que son moldes sobre los cuales se forman la superestructura de los textos, y exactamente son cuatro: texto descriptivo, narrativo, expositivo y argumentativo. Más adelante el señor Rojas ampliará la información acerca de los arquetipos. Ahora, una pregunta para la señorita Porras. Dicho en otros términos, ¿se involucra solamente un arquetipo dependiendo el tipo de texto? Siempre que se realice un texto, se puede usar dos o más arquetipos. Esto va a depender del propósito que tenga este texto e incluso el tipo de discurso. Pero ¿en base a qué se realiza la clasificación de un texto? Respondiendo a tu pregunta, se manejan ciertas funciones para la clasificación de un texto. Entre ellas se encuentra el contenido, el lenguaje y la situación que se maneja y la secuencia. Junto con mis colegas vamos a dar una pequeña definición de cada uno de estos conceptos para que quede más claro al público, porque consideramos que esta información es de gran utilidad. El contenido, como lo señaló mi colega Strip, se refiere al conocimiento intuitivo de los hablantes, ayuda a percibir a qué tipo de texto se refiere. Respecto a las funciones del lenguaje y la situación, hacemos referencia a que es la intencionalidad de quien está emitiendo este mensaje y cumple con ciertas características como las gramaticales, las estructurales y las retóricas que puede tener este mismo texto. La secuencia como tal es la organización en la que están dispuestos los conceptos o los hechos que el texto pretende comunicar. ¿Nos podrían comentar respecto a los arquetipos textuales? Por supuesto, en primera medida tenemos el texto descriptivo, es aquel que describe algún tema en específico con argumentos hacia las características de una imagen, un paisaje, un objeto, pues varía mucho. También un ejemplo sería describir un paisaje y todo lo que tiene en un texto, con finalidad de expresar algo hacia un público en específico. Veo que este es un tema bastante amplio. Sin duda alguna es de gran importancia para todo aquel quien desee realizar un escrito, ¿verdad? Así es. ¿Podrían por favor brindarnos ejemplos concretos de esto que nos mencionan? Esto sería de gran ayuda. Claro que sí. El siguiente es un corto texto descriptivo que lleva el título de 5 semanas en un globo, de Julio Verne. Eh, Era un hombre de unos 40 años, de estatura y constitución normales, y el subido color de su semblante ponía en evidencia un temperamento sanguíneo. Su expresión era fría y sus facciones, que nada tenían en particular, sobresalía una nariz asaz, voluminosa, a guisa de Bauprés, como para caracterizar al hombre predestinado a los descubrimientos. Sus ojos, de mirada muy apacible y más inteligente que audaz, otorgaba un gran encanto a su fisonomía. Sus brazos eran largos y sus pies se apoyaban en un suelo con el plomo propio de los grandes andarines.
Enseguida tenemos el texto narrativo que, como bien se indica, es un texto que narra los hechos, siempre ocurren en un tiempo especificado. Adicionalmente, puedes llegar a ser una historia real o ficticia y el mismo personaje puede ser el narrador de su propia historia. Un ejemplo de esto podría ser una biografía que la narre la misma persona quien la escribió. Y adicionalmente contamos con un ejemplo más amplio que es El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Vamos a leer simplemente un fragmento. Entonces, abro comillas, esas pecas corrían por los lados de su cara hasta bastante abajo y sus manos tenían las hondas cicatrices que causan la manipulación de las cuerdas cuando sujetan los grandes peces. Pero ninguna de estas cicatrices era reciente. Eran tan viejas como las erosiones de un árido desierto. Todo en él era viejo, salvo sus ojos, y estos tenían el color mismo del mar y eran alegres e invictos. Cierro comillas. Tenemos el texto expositivo, cuya finalidad es informar a un público sobre un tema específico y sabiendo que el público no tiene conocimiento previo acerca de este tema. Ejemplo de esto están las enciclopedias y los libros. El día de hoy quiero compartirles este folleto llamado Cómo prevenir el dengue. La mejor manera de combatir el dengue, la fiebre, el chikungunya y el virus del Zika es impidiendo la reproducción de los mosquitos transmisores de la enfermedad, conocidos como Aedes aegypti o patas blancas, eliminando de las aguas residuales y los contenedores en que la lluvia puede estancarse. Dicho insecto requiere estas aguas para el crecimiento de sus larvas. Han sido muy claros y considero que con estos ejemplos que nos brindaron, tanto a la audiencia como a mí nos han quedado más que claros estos temas. Agradecemos su participación por este medio y esperamos que tengan éxitos en sus futuros proyectos. Y a ustedes en casa, no se les olvide, mi nombre es Camilo Ramírez y este es su noticiero EAN al Día.